en este día histórico. Estimado Kurt, te envío un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Un abrazo a ti y todo el auditorio, Manuel, desde las calles de CDMX. Acabo de salir del Canal 11. Muchas gracias, querido Kurt. Te agradezco mucho estos minutos que le brindas a la audiencia de los reporteros MX. Y desde luego, la primera pregunta es, ¿qué opinas de la toma de protesta de Trump? Muchos critican el discurso de inauguración, lo califican de demagogia, de insustancial, para contentar su base electoral, pero lo cierto es que ahorita el señor ya está despachando en la Sala Oval y ya firmó distintas órdenes, entre ellas considerar que los cárteles de la droga son organizaciones terroristas, Kurt. Sí, hay varias cosas que comentar ahí, Manuel. En un sentido, básicamente fue una continuación de sus discursos de campaña. Vaya, ante un imperio en declive, pues casi por compensación tenemos ahora un presidente de la bravata, ¿no? Un presidente de la grandilocuencia, ¿no? El presidente megalómano que incluso dijo en ese discurso que Dios, nadie menos que Dios, lo salvó de este atentado hace varios meses para salvar a Estados Unidos, ¿no? Hasta este grado, Trump ahora 2.0, ¿no? Entonces esto, ¿no? Entonces Trump ahora cree que a través de decretos, ¿no? Toda esta serie de decretos que va a firmar, que él va a poder ya desde el primer día pues lanzar su programa, ¿no? Pero bueno, en cuanto a lo que mencionas ahí de nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeros, ni su propio gobierno está de acuerdo, ¿no? Trump lo quiere, Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional, lo quiere, pero por ejemplo Marco Rubio, en su audiencia frente al Congreso el otro día, se mostró mucho más dudoso al respecto. Porque Rubio bien sabe que el momento en que nombras a los cárteles como organizaciones terroristas, pues esto implica a varios estadounidenses, ¿no? Por ejemplo, los bancos que lavan su dinero o las fabricantes de armas cuyas armas terminan en las manos de los cárteles. Ahora, esas organizaciones van a tener, pues, una situación legal bastante más espinosa ahí, digamos, ¿no? Entonces, vaya, fue un discurso con el fin de deslumbrar, ¿no? De apantallar, pero atrás de eso hay toda una serie de debilidades, ¿no? No es ni siquiera el Estados Unidos de 2017, cuando Trump tomó el poder por primera ocasión. La reputación de Estados Unidos está por los suelos, por el asunto de Gaza, todo pues el concepto de Occidente que está pues incorporado en esta idea del derecho internacional liberal, los organismos internacionales que han permitido un genocidio en Gaza, pues es decir, ya también estamos en un mundo mucho más multipolar que hace 8 años. Entonces, por todas las probatas que quiere Trump, pues Estados Unidos más temprano que tarde va a tener que aceptar que estamos en otro mundo ahora, Manuel. Con un boletín que envía la Casa Blanca en este momento, afirmando que dentro de esta orden ejecutiva, por ejemplo, la primera o el primer cártel ahora considerado organización terrorista será la banda Tren de Aragua, que proviene de Venezuela, es proveniente de Venezuela y que adicionalmente también buscará implementar la pena de muerte para crímenes de lesa humanidad. Siguiendo la lógica de la intervención tras categorizar a células y organizaciones criminales como terroristas, Kurt, de momento pues todavía no vemos que se diga algo sobre el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco, pero desde luego ya dada la situación en Venezuela y que siempre ha sido asediada por los intereses de Estados Unidos, pues por lo menos en el caso Venezuela ya han dado el primer paso para una intervención de este estilo. Por supuesto, Manuel, pero vaya, también prometió Trump que iba a haber aranceles contra México el primer día y hasta ahora no ha habido, ¿no? Entonces, siempre hay que separar discurso de realidad, sobre todo con un bravucón como Trump. Pero como bien sabemos, Manuel, y no es ningún secreto, la política antidrogas no es más que una extensión de la política exterior bélica de Estados Unidos.
Cada vez que hay un gobierno en América Latina con un atisbo de progresismo, pues siempre, pues poco detrás de eso, pues llegan las acusaciones de que están vinculados con el narco. Lo vimos con Evo Morales, se ve con Nicolás Maduro, se vio con México el año pasado con infame campaña de ProPublica, Deutsche Welle, New York Times, intentando vincular a las 3 campañas de López Obrador con el narco. Es decir, este es parte del manual de Estados Unidos y sus manuales de los servicios de inteligencia, pues usar la idea de la guerra contra las drogas como un pretexto, como bien dices, para una intervención. Y por supuesto que Venezuela va a estar pues encabezando esta lista, no en, pues es decir, en gran parte porque el secretario de Estado, ¿no? Marco Rubio, es rabiosamente en contra de Cuba y en contra de Venezuela, ¿no? Entonces vemos que pues obviamente los cañones van a ir cargados hacia ahí. Correcto. Kurt Hagbart, preguntarte sobre el despliegue de elementos militares, también hay elementos policíacos que han bloqueado algunas zonas fronterizas de plano, inclusive a tal grado que aplicaciones como las que lanzó el gobierno de Joe Biden para tramitar y gestionar un cruce fronterizo, pues han quedado deshabilitadas de forma masiva, dejando a miles, cientos de migrantes varados en ciudades como Ciudad Juárez, Tijuana y otras ciudades fronterizas que unen a Estados Unidos y a México, pues los han dejado botados y los han dejado tirados. Aunado el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la frontera, a pesar de que también se firmó una orden de emergencia, así lo tipifican, emergencia en la zona fronteriza, Kurt. ¿No debería de tomarlo el gobierno mexicano como una provocación el despliegue de elementos militares en la frontera mexicana y estadounidense? Por supuesto que es una provocación, pero como bien dijo el presidente López Obrador en este momento, no hay que caer justamente en provocaciones, ¿no? Es decir, Trump va a intentar gobernar pues en base a órdenes ejecutivas o decretos, pero hay que recordar que esos decretos tienen un alcance limitados, no son leyes, no han sido aprobados por el Congreso, ¿no? Trump tiene una mayoría bastante escasa en la Cámara de Diputados y en el Senado pues tiene 53 senadores, pero muchas leyes que no tienen que ver con finanzas necesitan 60 votos. Si los demócratas, oposición bastante patética a lo largo de los años, pero si los demócratas se unieran, podrían bloquear muchos de los proyectos de Trump. Queda por verse, lamentablemente, pues en el estado en que están los demócratas. Pero sí, como bien mencionas, este app, ¿no? El CBP One, que daba la oportunidad a migrantes de pues, agendar citas en varios puntos de chequeo para pues, poder intentar tramitar su cruce de la frontera por razones humanitarias, fue cancelada en el momento en que tomó el poder Trump. Y no solamente no está aceptando nuevas citas, sino que las citas previamente agendadas ni siquiera las están respetando. Y eso es cuando dices, como bien dicen en inglés, the cruelty is the point, ¿no? Se trata de ser crueles, es decir, gratuitamente crueles, estúpidamente crueles, ¿no? Es decir, pues se supone que mínimamente se respetaría las citas previamente agendadas, pero bueno, ni eso, ¿no? Esa es su manera de intentar mostrar una señal ahí. Pero ojo, y mucho ojo, ¿no? Va a haber muchas tentativas de provocación del gobierno de Trump en esos días y semanas. Toca al gobierno de Sheinbaum de ser firme, de ser fuerte y no caer en ninguna de esas provocaciones, porque recordemos, ¿no? Trump va a buscar el apoyo de México para esencialmente hacer su trabajo sucio y que es aceptar migrantes que no sean de México, ¿no? Y que Trump va a querer que México haga el trabajo sucio de repatriar a esos migrantes, ¿no? Ojo, ojo. Y Trump va a intentar negociar el asunto de los aranceles con eso. Va a hacer falta mucha firmeza del lado de Sheinbaum, pero también mucho apoyo desde el pueblo mexicano para apoyar a su gobierno en este momento crítico. También desde el otro lado,
me dio mucho ánimo ver estas grandes protestas hace 2 días, ¿no? De la gente en contra de esas medidas desde las calles de Estados Unidos, y hay que tejer alianzas desde ahí. Justo el cónsul mexicano de Nueva York hoy en la mañana estaba hablando de que estamos hablando con parroquias, estamos hablando con organizaciones civiles ahí en Nueva York, en otros lugares. Este es el trabajo que tienen que hacer los consulados ahorita, no solamente apoyar a los migrantes dentro de los consulados, sino salir a la calle y tejer alianzas con la sociedad civil también en Estados Unidos, Manuel. Te quiero preguntar, Kurt, aprovechando el tiempo, ¿qué tanto poder real, porque una cosa es ser presidente y otra cosa es el poder, qué tanto poder real detentará Trump en los siguientes meses de manera interna en los Estados Unidos? Pues es una pregunta muy importante, ¿no? Yo he estado diciendo en mi cuenta de Twitter desde hace, pues ya meses, ¿no? Que Trump no va a tener el grado de poder que está intentando apantallar. En gran parte porque Estados Unidos es un imperio en declive, y es un declive bastante precipitado. Entonces ahora vemos un Trump que quiere, pues ya expandirse otra vez, ¿no? Este aventurismo. Hoy en su discurso Trump hablaba de eso, los pioneros, ¿no? Que llegaba del Atlántico al Pacífico, obviamente robando la mitad del territorio mexicano. Y ahora quiere un poco revivir la idea del expansionismo estadounidense, hablando de Panamá, estando hablando de Groenlandia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues la metáfora que yo he hecho es como una estrella que en su última etapa de vida, pues las estrellas pues se expandan antes de colapsarse. Y hay que tener eso en cuenta. El mundo es ahora un mundo multipolar, que le guste a Estados Unidos o no. China ha rebasado a Estados Unidos en Producto Interno Bruto en términos de poder de compra. China está rebasando a los Estados Unidos en todos los ramos tecnológicos, desde coches eléctricos hasta chips, hasta semiconductores, y tiene toda la cadena productiva ya hecha ahí en China. Ha sido fascinante en esos días, cuando pues ya estaba en puerta la prohibición a TikTok en Estados Unidos, ver a tantos jóvenes estadounidenses migrando de TikTok a RedNote, poniéndose en contacto con chinos comunes y corrientes, gente de pie como tú y yo, y descubriendo que la vida en China no es nada como la prensa estadounidense la estaba pintando, que no existe tal cosa como el social credit score, este puntaje sobre el crediticio social que supuestamente tienen ahí, y muchas otras mentiras que la prensa gringa ha estado propagando, como China, como lo hacen sobre México, que hemos estado denunciando en estos años, ¿no? Es un mundo totalmente diferente ahora. Estados Unidos ha gastado $200 millones en Ucrania. ¿Para qué? Estados Unidos ha perdido lo que quedaba de su reputación apoyando un genocidio en Gaza. ¿Para qué? ¿No? Es decir, mientras tanto, pues Rusia y China están más cercanos que nunca. Estados Unidos ha empujado a Rusia y China en una alianza pues mucho más fuerte tal vez de lo que tendrían de otra forma. Estados Unidos se ha disparado repetidas veces en el pie, y pues vaticino que con Trump solo la cosa se va a empeorar. La diferencia entre ricos y pobres en Estados Unidos solo se va a empeorar más. El control de un puñado de oligarcas en Estados Unidos como Musk y otros se va a poner todavía más desnudo, porque así es Trump. Trump es un oligarca que va a gobernar a favor de los oligarcas, y el pueblo estadounidense está harto de eso. Está harto de guerras en ultramar cuando no pueden pagar el supermercado y no pueden pagar la gasolina o sus préstamos estudiantiles o sus seguros médicos privados que tienen que tener, porque si no tienen, pues si se enferman pueden perder todo. Así es el asunto ahí. Entonces yo veo que Trump va un poco a agravar ya las contradicciones que ya existen en los Estados Unidos, y no va a tener una luna de miel tan larga, digamos. Correcto. Kurt, hablemos justamente de los aliados. Ya mencionabas uno, Elon Musk, que en las últimas horas se ha hecho bastante viral porque en un mensaje de agradecimiento cierra su discurso con el siguiente ademán. Está generando bastante polémica en redes sociales. Aseguran que es cualquier cosa, que lo están sobredimensionando, pero la mayoría de la gente que se ha dedicado a viralizar este video, Kurt, sostienen que Elon Musk, uno de los hombres clave para la llegada, el retorno de Trump en la Casa Blanca, está haciendo un saludo alemán,
un saludo nazi de estos que solía ser el Führer, el señor Adolfo Hitler. Musk tampoco se ha dedicado como que a esclarecer esto, pero es lo que está viéndose en redes sociales. Este personaje estuvo en la Asunción, vimos a gente como Mark Zuckerberg, vimos a Jeff Bezos, en fin, los aliados, tanto en el sentido económico como político, Kurt, porque también podríamos hablar de Milei y de Santiago Abascal, que se estuvieron dando unas vueltas por allá, al igual que otros primeros ministros. ¿Qué me dices acerca de los aliados de Trump y qué tanto pueden proporcionarle capital político a Trump y viceversa, Trump a ellos en sus respectivos empresas o países? Pues mira, la idea de Trump y Musk es usar el gobierno para hacer negocios, ¿no? Como la derecha en México, excepto si ellos lo hacen mucho mejor, ¿no? Justo hoy Trump y Melania lanzaron su criptomoneda, pues y ya, pues su fortuna ha aumentado por eso, ¿no? También la fortuna de Musk, ¿no? La ultra mega absurda fortuna que él tiene. Todos hemos visto cómo Musk está intentando usar X para inmiscuirse no solamente en la política estadounidense, y ojo, Musk en su tiempo también fue indocumentado en Estados Unidos. Él entró con un visa de estudiante, se quedó más que la cuenta, él también abusó y estuvo ahí ilegalmente antes de obviamente regularizar su situación y recibir millones de millonadas de subsidios para su empresa Tesla. Lo que Trump y Musk están intentando hacer, además de usar el gobierno como palanca para enriquecerse, es crear un tipo de internacional o anti-internacional de gobiernos de ultraderecha, ¿no? Hemos visto cómo Musk en estas semanas ha usado X, Twitter, para, por ejemplo, intervenir en la política de Alemania, hablando del saludo nazi, ¿no? Pues apoyando al partido de ultraderecha de Alemania, el AfD, ¿no? También metiéndose en la política del Reino Unido, ¿no? Y obviamente vimos a Trump invitando a unos cuantos jefes de Estado, todos de este molde de ultraderecha, ¿no? Desde Milei hasta Meloni. La idea es esto, la idea es de llevar trumpismo al plano internacional, que pues muy irónicamente fue el sueño de la izquierda en el siglo XX, ¿no? De ser solidario internacionalmente. Ahora este bizarro antisolidaridad está proveniendo desde la ultraderecha, Manuel. Para finalizar, querido Kurt, agradeciéndote mucho tu tiempo y presencia, la reacción y respuesta del gobierno mexicano. En estos momentos está reunido a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum todo su gabinete. Ha convocado de manera oficial de última hora a todos los secretarios de Estado, a todos los integrantes de su gobierno, con el propósito pues de definir cuál va a ser la respuesta por parte del gobierno mexicano ante las declaraciones de Trump desde todos los ángulos, porque también metió hasta el tema del Golfo de México. Mi pregunta sería, Kurt, con tu experiencia, con lo que te ha tocado ver en otros países y en otros modelos a la hora de confrontarse políticamente con los Estados Unidos, ¿cuál debería de ser el camino, la ruta que opte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para no solamente pues salir bien, victoriosa de lo que será un choque inevitable, sino también garantizar la protección de todos los mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos? Pues el primer punto ahí es no apanicarse, no dejarse deslucirse por estas bravatas de Trump y dimensionar la situación de crisis en que está Estados Unidos y cómo se ahondaría la crisis si Trump realmente diera seguimiento a su plan total de deportaciones masivas, aranceles y demás, ¿no? Claudia Sheinbaum debe entender que la mitad de los estadounidenses odian a muerte a Trump. No es como México, donde la presidenta goza de 80% de popularidad. 50% más o menos de los estadounidenses no quieren a Trump para nada y están muy dispuestos a escuchar el mensaje de la presidenta de México. Lo vimos con la carta. La carta fue muy bien recibida por grandes sectores de los estadounidenses y creo que incluso para la sorpresa del mismo gobierno mexicano.
¿Cuántos youtubers en Estados Unidos hablaron de la carta de Sheinbaum, tradujeron la carta de Sheinbaum, hablaron del gobierno de Sheinbaum? Por primera vez descubrieron algo llamado la 4T. 6 años tarde, pero lo están haciendo. Justo como Andrés Manuel usaba la mañanera para hablar directamente con el público mexicano, ¿no? Y no, pues a través de los medios cooperativos, hay un hambre en Estados Unidos para alguien que puede poner hasta aquí a Trump. No, pues emparejando bravata por bravata, sino con firmeza, con datos, con sobriedad, con madurez, con todo este gran proyecto de nación y la tradición milenaria, la cultura milenaria mexicana. Es decir, suena algo romántico que está haciendo, pero pues es cierto, ¿no? México tiene mucho que respaldar lo que está diciendo y hacer este labor, no solamente con la comunidad migrante, sino también con el público de a pie de los Estados Unidos, que no quieren. Hay millones de estadounidenses que no quieren deportaciones, no quieren aranceles, no quieren guerras, nada más quieren poder pagar sus deudas y ir al supermercado sin endeudarse con su tercer tarjeta de crédito. Hay que hablar directamente con esta gente. Hay que tener una buena y fuerte estrategia de comunicaciones. Me encantaron, por ejemplo, Manuel, esos videos que sacaron en esas semanas hablando de la historia de fentanilo, de la familia Sackler, ¿no? Hablando de cómo es que fue la misma industria farmacéutica que, pues, en primer momento inventaron esos opioides y luego en segundo lugar hicieron adictos a millones de estadounidenses, luego pues instando a los doctores a prescribir esos opiáceos para sus pacientes. Hay que desenmascarar todo esto, hay que hacerlo sin misericordia y sin piedad, hay que hacerlo investigaciones, hay que hacer reportajes, hay que reportar todo lo que la prensa gringa no quiere reportar, ¿no? ¿Y por qué no? Es decir, ¿por qué no tomar la ofensiva? ¿Por qué no el contraataque? No hay que siempre nada más ser reactivos a lo que diga Trump, sino con firmeza, con datos, con buen periodismo, desenmascarar el fenómeno en los Estados Unidos. Y esto parece que no sirve de mucho, pero sí sirve bastante, ¿eh? Trump respeta a gente que pues no se cede como Trudeau hacia sus bravatas, ¿no? Cuando se tiene que sentarse y negociar seriamente con alguien, la cosa cambia, Manuel. Hasta lo tiene escrito en su libro The Art of the Deal, que ya tiene como que unos 40 años, así que sí, lo corroboro en totalidad. Kurt Harkbart, periodista, te agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio de los Reporteros MX. Felicidades, querido maestro, por estar en los medios públicos. Mucho éxito en este nuevo proyecto de Sin Muros, que tengo entendido se transmitirá todos los martes, ¿verdad? Todos los martes, empezando mañana a las 8 en la señal 11.3 o en las redes del canal 11. Ahí los esperamos. Querido Kurt, te agradezco mucho. Éxito y estamos en contacto. Abrazo, Manuel. Hasta pronto.